Buenas noches, doctor Cisneros y queridos compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de la formulación del problema de investigación e importancia de la búsqueda bibliográfica, que está integrado por Bazán Burgos, Carmen Jocelyn Stephanie, Sibin Chacúbes, Pierina Raquel, Ignacio Junco, Melissa Dayana y quien les habla la expositora Deza Guzmán, Angie Yomaira. Como objetivo de la exposición tenemos analizar los principales componentes de la pregunta PICO para poder plantear el problema y la pregunta de investigación, describir la importancia de la búsqueda de referencias, mencionar los componentes de la pregunta PICO, mostrar las estrategias utilizadas en nuestro proyecto. Continuando con la exposición, el tema escogido por el grupo sería COVID-19 y la automedicación, la cual será desarrollado más adelante. En cuanto a la estrategia de investigación, se toma en cuenta el pico, especialmente en los problemas clínicos, la cual representa cada una de las partes siguientes con relación al paciente, la intervención, la comparación y los resultados. Estos cuatro componentes son los elementos fundamentales de la pregunta de investigación y de la construcción de la pregunta. Para poder realizar la búsqueda bibliográfica de investigación, entonces, ¿qué es la estrategia PICO? Sabemos que puede ser utilizada para la construcción de la pregunta de investigación, siendo de naturaleza diversa, oriunda de la clínica. Para la búsqueda bibliográfica de evidencias, gestión de recursos humanos y materiales, búsqueda de instrumentos para la evaluación de sistemas entre las principales. La pregunta de investigación adecuada debe ser bien construida, donde nos permita la definición correcta e información a base de evidencias que sean necesarias para la solución del aspecto clínico de la investigación. Como observamos en el esquema de estrategia de PICO, en sus componentes tenemos la P, significa paciente, que sería grupo de edades, estado de la enfermedad. La I significa intervención, que sería factores pronósticos, agentes etiológicos, pruebas diagnósticos y etc. C. Significa comparación. ¿Qué tratamiento es habitual o placebo? Ausencia de factores de riesgo, relación entre los grupos diferentes, etc. O significa resultados, que serían las variables del resultado. Siguiendo con la formulación del problema de investigación, sabemos que Lambayeque es una de las regiones más golpeadas de esta emergencia sanitaria. Hasta el 13 de junio del 2020 se reportaron aproximadamente 10.791 casos infectados por COVID. El sistema sanitario se encuentra en colapso, los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud se encuentran en desabastecimiento de equipos, fármacos, muestras rápidas, muestras moleculares y recursos humanos, lo que genera deficiencia en la atención médica oportuna, trayendo consigo actos informales rápidos, costosos e inseguros. Por lo tanto, evaluaremos el impacto de la infección por COVID como factor predictor en la automedicación de pacientes inmunocompetentes 30-50 años en Chiclayo durante marzo y mayo del presente año. ¿Cómo planteamos nuestro problema en base a la estrategia? Habiendo mencionado los componentes de la tarea del módulo 3 en la respectiva pregunta 1, nos ayudaría a poder describirla en relación a nuestro problema de investigación. P, que significa paciente. Se consideran a los pacientes a tratar en investigación, en este caso, sería los adultos inmunocompetentes de 30 a 59 años y es la intervención. Abarcaría a los agentes etiológicos, por ende, poniéndolos en práctica con nuestro problema que sería el COVID, un virus altamente letal que causa una enfermedad que se origina desde un resfriado hasta empeorar con gravedad a un síndrome respiratorio. C. En comparación, podríamos decir que es el impacto que genera el COVID-19 en personas que se automedican. Entonces, vamos a observar la relación que puede generar en la vida de la persona y en los cambios a producir tanto perjudiciales como beneficiosos. C. Sería resultados. En este caso, se evaluarían las variables que hemos mencionado anteriormente, con el fin de obtener resultados y llegar a las conclusiones que podamos plasmarlas en el proyecto de investigación.
Esto nos ayudará para el planteamiento de estrategias sanitarias en nuestra región. Ahora pasando en el análisis del problema de investigación. Se requiere mayormente para la realización de análisis correspondiente, por lo cual se evaluarán las variables establecidas que son variable dependiente, tenemos a la automedicación, variable independiente sería la infección por COVID-19 y la variable controlada son los adultos inmunocompetentes de edades de 30 a 59 años. A partir de lo anterior se pudo desarrollar la siguiente pregunta. ¿De qué manera el impacto de la infección por COVID-19 influye como factor predictor en la automedicación de pacientes inmunocompetentes de 30 a 50 años en Chiclayo durante marzo-mayo del presente año? ¿Qué importancia tiene la búsqueda de referencias? La búsqueda de referencias o bibliográficas es un elemento esencial para evaluar la importancia de la pregunta de investigación y así derivar el tipo de diseño del estudio. También nos podría ayudar a aprender de los errores o limitaciones de los estudios previos, que por lo general son enunciados por sus propios autores o bien en la correspondencia que se genera luego de la publicación de un artículo. Entonces, podríamos decir que el crecimiento del conocimiento científico y las bases de datos a nuestra disposición hace que cada vez sean necesarias para poder recopilar la cantidad de información más completa y de mejor calidad sobre el tema que pretendemos investigar. De acuerdo a esto, en desarrollo de este trabajo, hemos involucrado herramientas como uso de fuentes electrónicas y artículos científicos, que poseen la fiabilidad que nos caracteriza. Como estrategia de búsqueda, hemos optado por obtener los artículos de la revista médica con la certificación más resolutiva tales como Cielo, Redalit, Elsevier. En el caso de la base de datos que necesitamos estuviesen jerarquizados y resumidos para un entendimiento eficaz en gráfico de barras, gráficos circulares y etc. Para la realización de ese trabajo de investigación decidimos basarnos en el análisis de datos debidamente fiables, sustentados y proporcionados por el MINSA, a través de las diferentes instancias que reúnen la información que necesitamos para abordar el tema. En la primera base de datos observamos que en el reporte de Lambayeque consta de 11.576 casos confirmados, 774 fallecidos, 5.443 casos recuperados, 5.459 casos activos, 32.022 pruebas descartadas, 43.598 pruebas procesadas, 5.82% de tasa de mortalidad y 47.02% de tasa de recuperación. Bueno, doctor, en este ejemplo de cómo la información estaba agrupada en la base de datos que acabo de mencionar mediante gráficos dinámicos que nos muestra el creciente aumento de casos mediante un seguimiento de día a día. Ahora pasaremos a la segunda base de datos, la cual fue extraída por la Sala Situacional COVID-19 Perú, debidamente proporcionada por el Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades por el Ministerio de Salud, donde se nos permite el acceso a tablas y cuadros estadísticos, el cual la información que se encuentra es de manera condensada y precisa entre nuestras regiones. Ahora, continuando con la tercera base de datos, se realiza mediante el monitoreo regional COVID-19 datos basados en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades por el Ministerio de Salud. Se pudo obtener mayores alcances en apartados como casos confirmados, acumulación por día, pruebas que se realizan por día al nivel nacional, casos que son reportados, números de fallecidos por día y el ratio por día. Datos publicados mediante gráficos de barras y polígonos de frecuencia. Pasando a los artículos citados, en el artículo número 1 consta como título Automedicación en un distrito de Lima Metropolitana, que proviene de la fuente web Cielo Perú. En el artículo número 2 tiene como título Análisis de la automedicación como problema de salud, que proviene de la fuente web Medigraphic. En el artículo número 3 consta como título
automedicación en personas adultas que acuden a boticas del distrito Jesús Nazareno, Ayacucho 2015, que proviene de la fuente Redalit. En el artículo número 4, Un mundo, una salud, la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19 que proviene de la fuente web Elsevier. En esta diapositiva podemos observar la organización de referencias a base de los artículos seleccionados. Concluyendo con la exposición, tenemos que la estrategia PICO orienta la construcción de la pregunta de investigación y la búsqueda de bibliografía, permitiendo que el profesional de área clínica y de la investigación localice la mejor información y plantee una pregunta específica con respecto al tema de la investigación. Como conclusión 2, tenemos que la importancia de las referencias bibliográficas es que son la base que nos permite demostrar la validez y solidez de los trabajos que se realizan en el campo de la investigación. En conclusión, al objetivo número 3, podemos decir que los componentes de la estrategia PICO son paciente, intervención, comparación y resultados. De acuerdo al objetivo 4, logramos llegar a la conclusión que este proyecto se realizó en base de datos como artículos científicos, páginas con datos estadísticos y recursos humanos. Y para finalizar en esta diapositiva podemos observar las referencias utilizadas para el desarrollo de esta exposición. Además, reitero mis agradecimientos por su atención a todo el público en general.